Buenos días, bienvenidos a la clase de mecanizado por arranque de viruta. El día de hoy vamos a trabajar con el tema del cabezal divisor, fecha de hoy 3 de abril del 2020. ¿Qué actividades de aprendizaje realizaremos el día de hoy? La destreza con criterio de desempeño. Nos vamos a centrar en identificar las características fundamentales de los cabezales divisores y su aplicación en los procesos de mecanizado que estamos aprendiendo a realizar, ¿sí? Dentro de los temas tenemos como tema principal lo que es el cabezal divisor, sus generalidades, o sea, cuáles son sus características básicas, qué es y demás, las partes constitutivas tanto del mecanismo interno como los elementos o componentes para el proceso de fabricación, el principio de funcionamiento, cómo trabaja y cuál es el mecanismo que utiliza. Y por último, revisaremos el día de hoy los métodos de división. Quedaremos hasta allí. La próxima clase vamos a empezar, a trabajar con la parte de los cálculos para realizar diferentes tipos de divisiones en este cabezal. Las actividades de aprendizaje, lo primero que van a hacer es leer, subrayar las ideas principales y pintar las imágenes del módulo institucional de las páginas 85 a 88. Segundo, vamos a contestar el cuestionario en el cuaderno con un mínimo de 5 líneas, donde se encuentra este cuestionario, en la planificación que ya se les va a compartir. Y por último, elaborar un organizador gráfico acerca del cabezal divisor. Este organizador gráfico corresponde a las páginas subrayadas de su módulo y a la actividad desarrollada a través de este medio, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a revisar son las generalidades del cabezal divisor. El cabezal divisor es un accesorio de la fresadora. En realidad es uno de los accesorios más importantes de esta máquina herramienta, diseñado para ser usado en la mesa de la fresadora. Obviamente el cabezal divisor no se va a someter únicamente a la fresadora, se puede utilizar en una limadora o cepilladora, se puede utilizar en un torno, pero ya de qué va a depender de la habilidad del operador. El diseño original de este accesorio adicional está hecho para fresadora. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, ¿sí? Se dice que tiene como objetivo primordial hacer la división de la trayectoria circular de trabajo y sujetar el material que se trabaja. Entonces, lo que busca el cabezal divisor es dividir la periferia de un material que es generalmente cilíndrico en secciones o divisiones equidistantes, que van a estar a una distancia igual entre todas. Este se usa para ejecutar todas las formas posibles de divisiones. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una pieza que tenga divisiones en su periferia, este es el accesorio que utilizamos en los procesos de fresado. Es un accesorio muy preciso y versátil, tiene alto nivel de precisión, es muy versátil porque tiene grandes características de trabajo, sujeta la pieza en uno de sus extremos, bien sea en la copa universal, entre copa y punta o entre puntas. Y es posible producirle un movimiento giratorio a la pieza en combinación con el movimiento longitudinal de la mesa para el fresado de hélices. Vamos a resumir algunas características importantes de este cabezal divisor. Entonces decimos que primero se lo conoce como un accesorio de fresadora, ¿no? Ya habíamos indicado, no es que solamente lo podemos utilizar en la fresadora, pero ya depende del operador, ¿sí? Es uno de los más importantes y está diseñado para ser usado en la mesa de la fresadora. Su objetivo primordial es hacer la división de la trayectoria circular de trabajo. ¿Qué quería decir esto? Dividir la periferia del material generalmente cilíndrico en secciones equidistantes y sujetar el material que estamos trabajando. Se usa para ejecutar todas las formas de divisiones posibles. Decimos que es un accesorio muy preciso y versátil, alto nivel de precisión. Eso quiere decir que las piezas van a salir con niveles de tolerancias muy, muy bajos. Sujeta la pieza en uno de sus extremos. En este extremo, aquí podemos ver el cabezal divisor, ¿no? Entonces, en este extremo dice que vamos a utilizar una copa universal. Nosotros lo conocemos como mandril. Su nombre técnico es el plato universal de sujeción. ¿Por qué? Porque sus tres muelas se cierran automáticamente al momento de cerrar uno de sus contactos, ¿no? Entonces, cierran y centran automáticamente. Se puede utilizar entre copa y punta, que querría decir entre el plato universal y el contrapunto, ¿sí? El punto fijo, o entre puntas. Entonces aquí nosotros tenemos un punto fijo que se coloca en vez de este elemento, en vez de este dispositivo, y se colocará el material entre la punta fija que está en el cabezal y el punto fijo que se encuentra en el otro extremo, ¿sí?
Y es posible producir un movimiento giratorio a la pieza en combinación con el movimiento longitudinal. Generalmente va a estar ubicado en el eje longitudinal de la mesa y me dice que yo puedo producir un movimiento de rotación, ¿sí? Un movimiento de rotación adicional en este espacio, ¿sí? Adicional a la mesa para la fabricación o fresado de hélices. Entonces yo puedo hacer eso, especialmente con lo que corresponde a los cabezales universales divisores. Lastimosamente, un cabezal divisor como el que vemos en la imagen no me permitiría hacer este proceso porque necesita tener algunos accesorios adicionales. Cualquier duda, por favor, sabemos que podemos utilizar el chat del grupo, ¿sí? Segundo, ventajas y aplicaciones. El cabezal divisor se necesita para la fabricación de piezas en las que hay que realizar trabajos de fresado según determinadas divisiones. Ya habíamos dicho esto, dividir la periferia de un material. En este caso vamos a tener algunos ejemplos. El primero que tenemos aquí es una rueda dentada. Creo que es bastante claro. Tenemos aquí una rueda dentada, una rueda de engranajes y decimos que el cabezal divisor me permite realizar este tipo de elementos. Ruedas dentadas, cuadrados y hexágonos para diversos ejes de sujeción, tornillos, tuercas y demás, árboles de chavetas múltiples o accesorios de transmisión de movimiento como el que vemos en la imagen que tiene una serie de divisiones en los extremos, y lo que son fresas y escariadores. Estos sabemos que son instrumentos de mecanizado o herramientas de mecanizado que permiten realizar trabajos de fresado y escariado específicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos indicaba? Simplemente los elementos que necesitamos, ¿no? Piezas en las que hay que realizar trabajos según determinadas divisiones. Y ahí ya habíamos revisado lo que son sus correspondientes ejemplos, ¿no? Ruedas dentadas es la que tenemos aquí. Cuadrados y hexágonos para tuercas, tornillos y demás, ejes que tengan este tipo de características, árboles de chaveta múltiple o en este caso accionadores de transmisión como este y herramientas de corte como fresas y escariadores que tenemos en esta parte de acá, ¿sí? El cabezal universal divisor sirve como accesorio para el montaje de piezas. Se inclina para facilitar el fresado en ángulo. Permite hacer cualquier número de divisiones. Entonces, dentro de esto son las ventajas que nosotros encontramos con este accesorio. Entonces, sujeta las piezas que vamos a utilizar, permite trabajar fresados en ángulos, permite hacer cualquier número de divisiones. Sirve también como divisor simple, nos permite hacer divisiones de una forma más sencilla. Esto puede lograr por tener sobre el husillo un plato divisor con ranuras que permite operarlo directamente, si antes se es desconectado el tornillo sin fin corona. Esto vamos a profundizarlo cuando hablemos de los métodos de división, ¿sí? Entonces, es muy importante y tiene grandes ventajas debido a que nos permite hacer varias tareas mediante el uso de sus respectivos componentes. ¿Ok? Vamos a avanzar. Vamos a hablar ahora acerca de las partes del cabezal divisor. Vamos a dividir esto en dos secciones. Primero, los elementos que constituyen el plato o cabezal divisor como tal, que corresponden a las piezas que lo constituyen internamente. Esto nos va a permitir tener una imagen un poco más globalizada de cómo funciona este dispositivo. Y segundo, vamos a hablar acerca de los componentes del equipo para trabajo. Eso quiere decir los accesorios que vendrían con el cabezal divisor cuando nosotros lo vayamos a necesitar. Entonces, lo primero que vamos a revisar corresponde a los elementos que constituyen el plato o cabezal divisor de forma externa e interna. Estos vienen a ser los siguientes. Voy a acercar la pantalla. Me parece que el gráfico es bastante claro. Entonces, vamos a hacer una revisión del mismo. Aquí nosotros tenemos una estructura de un cabezal divisor montado sobre la mesa de la fresadora. Esa estructura del cabezal divisor va a estar dividida en 14 elementos en este gráfico. Entonces, el primero que nosotros encontramos en la parte superior, que corresponde a toda la sección externa del cabezal, se denomina carcasa o cuerpo. La carcasa o cuerpo es el elemento que constituye o que agrupa el resto de elementos para el funcionamiento de este dispositivo, ¿sí? En la segunda parte nosotros tenemos aquí toda esta sección
que se denomina el husillo o eje de trabajo. Este husillo o eje de trabajo es el que va a ir sujeto al material para que éste realice la rotación con el giro correspondiente o con los grados correspondientes para poder ejecutar una pieza como las que habíamos visto anteriormente. En el numeral 3 tenemos aquí este dispositivo, este elemento que nosotros podemos ver aquí. Voy a tratar de ir rotulando un poco. Ese elemento que vamos a pintar de color verde corresponde a la corona. La corona es el dispositivo que transmite el movimiento del eje de la manivela hacia el husillo principal. En el numeral 4 nosotros tenemos junto a la corona, si usted se puede fijar en la parte de abajo, se puede apreciar este elemento numeral 4 corresponde a lo que es el tornillo sin fin. Este se conecta a la corona para generar la transmisión de movimiento circular a circular entre ejes perpendiculares. ¿Sí? El numeral 5 lo tenemos en la parte inferior. Corresponde a este dispositivo que nosotros vemos que está lleno de agujeros. Está en toda su espacio. Este dispositivo se denomina el plato de agujeros para el sistema indirecto. Plato de agujeros indirecto. El numeral 6 corresponde a la manivela. Está pintada de color verde, verde bastante clarito. Vamos al numeral 7. En este caso el numeral 7 es un pivote o un mango que me permite realizar el proceso de manipulación de la manivela. Ese me va a permitir realizar la rotación para que funcione el tornillo sin fin con la corona que está pintada de color azul. ¿Sí? Nos quedamos en el 7, vamos al numeral 8. El numeral 8 corresponde a lo que nosotros conocemos como tijera o compás. Esta tijera o compás me va a dar una indicación de hasta dónde yo tengo que mover la manivela en los diferentes procesos de mecanizado. El numeral 9 que tenemos aquí corresponde a los tornillos de sujeción del plato de agujeros de divisiones indirecta. Este pequeño tornillo me va a sujetar a este elemento para que este no rote al momento que nosotros realizamos los correspondientes trabajos. El 10, en el numeral 10 tenemos aquí un pequeño eje pivot que permite el bloqueo del cabezal, del plato, perdón, de agujeros directo. Este disco de agujeros directo me va a permitir trabajar sin ayuda del mecanismo que habíamos hablado antes. Entonces el 10 corresponde a un eje o seguro para fijar el plato de división directa. El numeral 11, que lo tenemos aquí, también es un plato de agujeros, pero a diferencia del plato que habíamos visto anteriormente en el numeral 5, este solamente tiene una línea de agujeros o de perforaciones. Este plato es el plato de agujeros directo. Para utilizarlo debemos desacoplar el mecanismo para poder utilizar este dispositivo. En el 12, nosotros encontramos lo que se denomina la brida de sujeción o horquilla de arrastre. Esta horquilla de arrastre lo que hace es transmitir el movimiento directamente hacia el eje del material. El número 13 corresponde al material a trabajar. Este viene a ser el material que yo estoy trabajando y en la parte superior se pueden apreciar que ya se está trabajando el segundo diente, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos aquí el material a trabajarse. Y el número 14 para finalizar se encuentra en la parte superior y viene a ser el útil de corte pluricortante, en este caso una fresa. Y si es el caso de la fabricación de los engranajes, es una fresa modular. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los 14 elementos constitutivos de la parte interna y externa del dispositivo del cabezal divisor. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar y nos vamos a trasladar, en cambio, a los componentes del equipo para trabajar. Estos componentes o el equipo para realizar el trabajo vienen con esta disposición, ¿no? Entonces nosotros lo primero que vamos a ver es el cabezal divisor como tal. En este caso nosotros lo vemos como un plato de sujeción universal o una copa de sujeción, pero se puede eliminar vendría a ser un accesorio para realizar la transmisión hacia el material que utilizamos.
Aparte de eso, el equipo va a necesitar en la parte derecha, nosotros podemos apreciar, vemos lo que es un punto fijo. Este punto fijo se va a instalar al frente del cabezal para realizar trabajos, para sujetar el eje y que este no tenga vibraciones o pandeo al momento de realizar presión con el elemento correspondiente. En el caso de utilizar lo que nosotros, utilizar un plato de sujeción, vamos a necesitar lo que corresponde a la llave. Esta es la llave de ajuste para el plato. ¿Sí? Es la llave de ajuste para el plato. Y si no ocupamos este dispositivo, vamos a tener el punto fijo que va sujeto a ese elemento y lo que habíamos dicho de la horquilla de arrastre. ¿Sí? Estos tres elementos son muelas, ya ustedes conocen, son las muelas para exteriores en el caso de utilizar piezas de gran diámetro en el plato. Aparte de eso, nosotros vamos a obtener aquí lo que corresponde al eje pivot, que va sobre la manivela para realizar la presión sobre los agujeros correspondientes. Tenemos algunos dispositivos adicionales como son tornillos, una contratuerca, algunos bloques como alzas, ¿sí? Y lo que más nos interesa que son los platos de divisores. Entonces, como habíamos dicho antes, tenemos 3 platos divisores en el caso de nuestro cabezal divisor. Tenemos 3 platos de divisiones indirectas y en la parte de aquí arriba vamos a tener un plato de división directa. Un solo plato de división directa. Cuando lleguemos a lo que corresponde a los métodos de división, ahí vamos a hablar acerca de cada uno de estos elementos. ¿Ok? Vamos a avanzar. Para poder avanzar. Principio de funcionamiento. El tornillo sin fin, el cabezal divisor trabaja por medio de un tornillo sin fin, como el que podemos observar en este gráfico, en este GIF que tenemos a mano izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un tornillo sin fin? Simplemente es un dispositivo que tiene un tornillo, como su nombre lo indica, que puede girar sin realizar un ajuste del dispositivo o del mecanismo de transmisión. ¿Por qué ocurre esto? Porque el engranaje va como su nombre lo indica, a engranar, a coordinarse con los dientes del tornillo y va a permitir la rotación del eje u husillo principal. Este produce de un la conexión, la Por último, encontramos los métodos de división. Se pueden aplicar 4 métodos con estos instrumentos. Entonces, la primera corresponde a llevamos la segunda la división indirecta, tercera división diferencial y una división angular. Estos métodos me van a permitir realizar una gran cantidad de divisiones. Perdón. Al hablar de la división directa en el cabezal divisor se puede aplicar este sistema. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar la conexión que existe en la parte interna del cabezal divisor. En la parte inferior de los cabezales divisores tienen un dispositivo que me permite descontinuar o desconectar la corona con el sinfín para poder trabajar directamente desde este plato. Sí, estos generalmente vienen con platos de agujeros de 16, 24, 36, 42 o 60 agujeros. El más utilizado es el de 24 y es el que nosotros vamos a ocupar porque es el que tenemos. Pero, como ya indiqué, también pueden haber de 16, 20, 36, 42 o 60 divisiones. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente ya habíamos dicho que en la parte de aquí atrás tenemos un pivote de bloqueo. Cuando nosotros ubicamos en una de estas perforaciones, bloqueamos ese dispositivo y podemos trabajar sobre una superficie. Avanzamos el número de agujeros hacia otro punto correspondiente, bloqueamos de nuevo ese agujero y realizamos el trabajo sobre esa superficie. Algunas observaciones con respecto a la división directa es que la división directa es muy limitada porque
el número de agujeros me va a dar limitación en el número de lados o de divisiones que yo quiera hacer. Es aplicable cuando las divisiones que se requieren obtener corresponden a un submúltiplo del número de ranuras del plato. Entonces sería un submúltiplo de 24, de 16, de 32, o de 42 o de 60, ¿no? Para fresar cada una de las caras es necesario encajar el trinquete en la ranura, el lucillo, el pivote o seguro, ¿no? No hay que contabilizar la ranura donde quedó el trinquete para la nueva división. Esa ranura o esa perforación va a ser la perforación 0. Desencajar el trinquete para cada nueva división, desencajar el seguro o pivote, y si el cabezal lo permite, aislar el lucillo de la rueda, ya que el movimiento entre ambos no es necesario. Como habíamos dicho, lo primero que teníamos que hacer es desconectar el lucillo de la rueda, ¿sí? El segundo método de división es la división indirecta. En este caso, nosotros no vamos a trabajar desde la parte frontal, sino que va a haber la conexión entre el tornillo sin fin y la corona, ¿sí? En este caso utilizamos este sistema. ¿Por qué? Porque es uno de los sistemas que me va a dar una gran cantidad de divisiones, muchos más allá que la división directa, y tiene algunas características importantes. Lo primero que cabe recalcar es la relación de transmisión entre lucillo y corona, ¿sí? Esta relación de transmisión ya la dijimos, generalmente es de 40-1, pero también existen de 60-1, 90-1, 120-1, y entre otras. Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso. Segundo, tenemos que conocer los platos de división que tenemos aquí. Los vamos a analizar un poco más en la próxima jornada, debido a que allí vamos a realizar ya cálculos de este método de división, ¿sí? Y es uno de los más utilizados debido a que nos da gran versatilidad y una gran cantidad de divisiones. Tercero, nosotros encontramos la división diferencial. Esta división diferencial nos indica que, aparte del movimiento que yo tengo entre el tornillo sin fin y la corona, yo voy a tener otro desplazamiento adicional con un tren de engranajes en la parte posterior que van conectados entre el husillo principal y el husillo del eje sin fin y el husillo principal de trabajo, ¿sí? Aquí se encuentra el diagrama de conexión y podemos ver que se tendrán que colocar algunos dispositivos en la parte posterior, realizando un cálculo de engranajes en la parte, un cálculo de engranajes para el tren de engranajes de trabajo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver los elementos. Este es el disco de agujeros indirecto, la tarjeta divisora o compás, la manivela con la que yo voy a trabajar, el punzón, el accionamiento de los discos de agujeros que se encuentra aquí, y las ruedas de cambio o de recambio, ¿sí? En la parte de atrás tenemos una guitarra de ruedas o lira, y este es el lucillo principal que está conectado hacia la pieza. Por último, vamos a trabajar con lo que corresponde a la división angular. La división angular, como su nombre lo indica, vamos a trabajar con los grados de una pieza. Entonces, también existen algunos métodos para el cálculo de este proceso de trabajo, y se pueden trabajar de dos formas. Primero, calculando el número de grados que yo tengo que poner en el compás, o segundo, calculando el número de agujeros que yo tengo que avanzar en base a los grados que yo quiera hacer funcionar mi dispositivo, ¿sí? Los 4 métodos de división. Con eso vamos a finalizar la clase recordando las actividades que nosotros debemos realizar. Entonces, primero leemos, subrayamos las ideas principales y pintamos las imágenes del módulo institucional. Segundo, vamos a contestar el cuestionario con mínimo 5 líneas de lo que se encuentra en la planificación, y por último, vamos a elaborar el organizador gráfico. Señores, agradecemos mucho el tiempo que ustedes determinan para este tipo de trabajo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias y quédense en casa. Un gusto.